el aire viciado, denso, profundamente asfixiante y cargado con el inconfundible y metálico hedor de la injusticia humana dentro de la lúgubre celda de la comandancia de policía, se sentía tan pesado que parecía aplastar sin piedad los pulmones del valeroso, honorable e inocente ingeniero Renato Tirado. Sin embargo, en medio de aquel espantoso, ruin y oxidado purgatorio terrenal, un milagro de proporciones absolutamente celestiales, divinas y purificadoras acababa de florecer entre las frías y despiadadas sombras del encierro. Bárbara Cruz, la hermosa, fiera y hasta entonces atormentada heredera, con su pálido rostro bañado en un torrente incontrolable, amargo y desgarrador de lágrimas cristalinas que lavaban para siempre las agónicas semanas de venenosos celos y oscuras inseguridades, mantenía sus finas y temblorosas manos entrelazadas con una fuerza casi sobrehumana a las de su amado esposo. El ingeniero, cuyo varonil y apuesto rostro reflejaba el brutal cansancio de la tortura psicológica y la humillación pública, cayó pesadamente de rodillas sobre el frío, duro y sucio piso de cemento. Con una devoción casi religiosa, infinita y cegadora, Renato pegó su frente al vientre a un plano de su joven esposa, sintiendo cómo su corazón destrozado volvía a latir con una fuerza volcánica. Con la voz quebrada por una emoción indescriptible, le juró por su propia vida, por su sangre derramada y por su honor inquebrantable, que ninguna trampa mortal, ningún asesino a sueldo y ningún magnate demoníaco lograría jamás arrebatarles el brillante, próspero y sagrado futuro que les esperaba a ellos y al hijo que crecía en sus entrañas. Fue en ese preciso, épico, monumental y verdaderamente trascendental instante que algo en lo más profundo, oscuro y vulnerable del alma de Bárbara se fracturó, se rompió y se pulverizó para toda la eternidad, dando paso a una metamorfosis verdaderamente aterradora, majestuosa e imparable. La joven heredera frágil, la mujer que dudaba de su propio e inmenso valor ante los oscuros fantasmas del pasado y la sombra constante de Dalila, murió definitivamente en aquella fría celda, dejando atrás sus cenizas. En su lugar, renació una fiera indomable, una auténtica leona herida, una matriarca de hierro forjada en los ardientes y destructivos fuegos del sufrimiento absoluto y la injusticia más vil. Al soltar lentamente las manos de su marido, prometiéndole regresar con un ejército si era necesario, Bárbara cruzó el umbral de la prisión levitando con la furia destructiva y arrolladora de un huracán contenido a punto de desatar el apocalipsis. Las luces intermitentes, caóticas y cegadoras de las patrullas policiales iluminaban su rostro marmóreo, desprovisto ya de cualquier ínfimo rastro de piedad, compasión o debilidad terrenal. Gustavo Rodríguez ha firmado su propia, dolorosa y sangrienta sentencia de muerte, susurró para sí misma Bárbara, con una voz tan gélida, profunda y cortante, que pareció congelar de golpe el espeso rocío de la oscura noche. Caminando con una elegancia sombría y dictatorial hacia la oficina del inspector Ocampo, la joven no pidió permiso ni mostró sumisión alguna. Irrumpió en el despacho del oficial golpeando el escritorio con ambas manos, haciendo temblar los informes falsificados que inculpaban a su esposo. Con una mirada que destilaba veneno puro y un odio incalculable, Bárbara amenazó directamente al inspector, advirtiéndole que si no realizaba las pruebas de pólvora y balística de forma transparente y bajo la supervisión de peritos independientes de la capital, ella misma utilizaría toda la inmensa, multimillonaria y aplastante maquinaria financiera de la Hacienda Cruz para destituirlo, arruinar su carrera y hundirlo en la misma celda putrefacta en la que mantenían a Renato. Ocampo, un hombre acostumbrado a lidiar con criminales endurecidos, sintió por primera vez un escalofrío de terror visceral recorriendo su espina dorsal al enfrentarse a la mirada de una madre dispuesta a destruir el mundo entero. Tras dejar al inspector petrificado y pálido, Bárbara salió al frío exterior, subió a su lujosa y pesada camioneta blindada y, con una frialdad matemática, calculadora y escalofriante, marcó el número de su equipo de abogados penalistas más despiadados, agresivos y temidos de la región. La guerra legal, mediática, personal y sangrienta estaba a punto de desatarse con una violencia sin precedentes en la historia del Valle Cañero. La patrona estaba completamente decidida a incendiar las tierras, a sacrificar su fortuna entera hasta el último centavo y a enfrentarse cara a cara con el mismísimo diablo con tal de ver a Gustavo Rodríguez cayendo desde la cima de su falso imperio, humillado, destruido y pudriéndose lentamente en el mismo y asfixiante infierno al que él había condenado cobardemente a su amado esposo. Mientras el indomable,
fiero y devastador huracán de venganza femenina encarnado en Bárbara Cruz, comenzaba a desplegar sus alas protectoras sobre la oscura noche de San Luis. A varios kilómetros de allí, en la inmensa, opulenta, silenciosa y espeluznantemente lúgubre mansión de la familia Rodríguez, se celebraba un festín digno del mismísimo príncipe de las tinieblas. En el interior de su lujoso, asfixiante y sombrío despacho, forrado con las más finas y antiguas maderas de caoba importada, el monstruoso, calculador, sádico y despiadado Gustavo Rodríguez saboreaba su aparente, macabra y perfecta victoria, sosteniendo entre sus manos asesinas una pesada y brillante copa de cristal tallado rebosante de un costoso coñac ambarino, cuyo color bajo la tenue luz de la lámpara se asemejaba escalofriantemente a la sangre inocente que había derramado durante décadas. El magnate reía con una carcajada, ronca, gutural, demoníaca y profundamente perturbadora. Se sentía invencible, omnipotente, un auténtico e intocable dios terrenal. Con un solo, audaz, letal y magistral movimiento en su envenenado tablero de ajedrez, había logrado silenciar para siempre las asquerosas y peligrosas amenazas de El Trenza, y simultáneamente, había fabricado la trampa perfecta para enterrar en vida al único hombre que había osado desafiar su imperio, el honorable Renato Tirado. Sin embargo, la efímera, tóxica y delirante burbuja de superioridad de Gustavo fue reventada, destrozada y pulverizada de manera abrupta, violenta y verdaderamente colosal cuando las inmensas y pesadas puertas dobles de su despacho fueron abiertas de un solo, furioso y ensordecedor golpe. Luis Ernesto, el joven heredero de la dinastía, irrumpió en el recinto como un vendaval de furia incontenible, desesperación absoluta y asco visceral. Su rostro, habitualmente sereno, noble y melancólico por la dolorosa ausencia de su amada María, estaba ahora desfigurado por una rabia hirviente, primitiva e indomable. Luis Ernesto había comprendido, con una lucidez aterradora, macabra y desgarradora, la magnitud de la asquerosa trampa. Su propio padre, aprovechando un fugaz y calculado momento de distracción en la hacienda Escandón, había robado su teléfono celular para enviar el falso y letal mensaje que atrajo a Renato directamente hacia las fauces de la muerte y la incriminación. Eres un monstruo, un asesino despiadado, la escoria más vil que camina sobre esta maldita tierra. Rugió el joven con una voz que hizo vibrar los pesados cristales de las ventanas, enfrentándose cara a cara, pecho a pecho, contra el tirano que le había dado la vida. El denso, tóxico y pesado aire del despacho se congeló instantáneamente, transformándose en un campo de batalla de tensiones letales, oscuras y asfixiantes. Gustavo, lejos de mostrar el más mínimo, ínfimo o miserable rastro de culpa, arrepentimiento o vergüenza paternal, depositó su copa con una lentitud verdaderamente sádica, calculadora y espeluznante. Su mirada, carente de cualquier chispa de humanidad, se clavó en su hijo con el desprecio absoluto y la frialdad gélida de un depredador observando a una presa patética. Con un tono de voz bajo, venenoso, rasposo y cargado de una megalomanía aterradora, Gustavo se burló de la moralidad de Luis Ernesto, llamándolo un mediocre, un infeliz, un estúpido hijo de mami que no tenía ni el estómago, ni la sangre fría, ni el oscuro coraje necesario para gobernar un imperio construido sobre el terror y la sumisión. Pero el joven heredero, cegado por la inmensa injusticia cometida contra Renato y dominado por un asco irreprimible hacia su propio apellido, no retrocedió. Levantó la mano, amenazando con destruir el falso imperio, testificando en su contra, revelando al mundo entero la verdadera, oscura y putrefacta naturaleza del magnate Rodríguez. Fue en ese preciso, exacto, rápido y fatal milisegundo que la bestia en el interior de Gustavo se desató con una violencia primitiva, brutal y absolutamente dantesca. Sin mediar una sola palabra más, el patriarca lanzó un golpe demoledor, salvaje, letal y despiadado directamente contra el rostro de su hijo. El impacto fue tan colosal, fuerte y sorpresivo, que Luis Ernesto fue arrojado por los aires, estrellándose pesada, ruidosa y violentamente contra el duro, frío e impecable suelo de mármol importado. Un espeso, oscuro y metálico hilo de sangre roja y caliente brotó inmediatamente de sus labios, manchando la inmaculada pureza del piso de la mansión. «Yo soy la maldita ley en este valle, yo soy Dios en San Luis», gritó Gustavo, escupiendo su ira sobre el cuerpo caído de su hijo, antes de darle la espalda y abandonar el despacho como si acabara de aplastar a un insecto insignificante. Pero, en medio de aquel agónico, doloroso y humillante castigo físico,
Luis Ernesto no se rindió. Tumbado sobre el frío mármol, sintiendo el espeso sabor de su propia sangre, el joven comprendió con una claridad inmensa, divina y definitiva que el cordón umbilical se había cortado para siempre. Una fría, oscura y calculadora promesa de rebelión absoluta se encendió en sus ojos. Destruiría a su padre desde adentro, aunque le costara la vida. Mientras la guerra civil familiar estallaba en la mansión Rodríguez, en el acordonado, violado y fuertemente custodiado escenario del crimen dentro de la residencia tirado en el pueblo, una sombra sigilosa, ágil, invisible y letal se movía con la gracia depredadora, experta y fantasmal de una felina nocturna. La investigadora Luna, burlando con una asombrosa, mágica y humillante facilidad, el mediocre y corrupto cerco policial, se había infiltrado en la inmensa y silenciosa sala de estar donde el cadáver del trenza había sido cobardemente plantado. Arrodillada sobre el piso de madera, iluminada apenas por el espectral, moribundo y reveladoras de luz de su linterna ultravioleta, la brillante y agudamente analítica de la mujer devoraba cada milímetro de la escena con una concentración sobrehumana. Buscaba la grieta, la falla, el colosal y estúpido error de cálculo en el supuesto crimen perfecto de Brian y Gustavo. Y de pronto, en la densa penumbra, una fría, afilada y cínica sonrisa de absoluto triunfo se dibujó en sus labios. Bajo el intenso lente de su lupa forense, Luna había encontrado la minúscula, aparentemente insignificante, pero monumental e irrefutable prueba científica que haría colapsar el asqueroso castillo de naipes del tirano. La brillante, fría, calculadora y verdaderamente magistralmente de la investigadora Luna trabajaba a una velocidad vertiginosa, matemática y sobrehumana en el interior de la profanada casa de Renato. Con la extrema, casi reverencial y obsesiva delicadeza de un cirujano a punto de extirpar un tumor letal, Luna utilizó unas pequeñas y plateadas pinzas de acero quirúrgico para levantar aquella minúscula, estúpida e insignificante prueba que los asesinos habían pasado por alto. Era una pequeña, reseca y oscura costra de barro. Al acercar la potente lupa forense y bañar la muestra con la espectral luz ultravioleta, los agudos y felinos ojos de la mujer brillaron con la intensidad de 1000 soles vengativos. No era simple tierra del pueblo. Era una mezcla única, inconfundible, química y geológicamente perfecta de arcilla roja saturada con gruesas partículas de antigua ceniza de caña industrial quemada. Un tipo de suelo oscuro, tóxico y específico que única, exclusiva y aisladamente se encontraba en las podridas, oxidadas y olvidadas ruinas de la lejana azucarera huasteca, el verdadero y sangriento escenario de la ejecución de El Trenza, con una sonrisa gélida, despiadada y cargada de una satisfacción verdaderamente letal, Luna depositó la evidencia dentro de un frasco de cristal esterilizado. Aquella minúscula partícula de lodo era la bomba atómica judicial, la prueba colosal, irrefutable y científicamente indestructible que probaría ante el mundo entero que el pesado cadáver del sicario había sido transportado, arrastrado y plantado de manera cobarde, burda y asquerosa en la sala del ingeniero. El teatro barato, sádico y mortal de Gustavo Rodríguez tenía sus horas trágica e irreversiblemente contadas. Simultánea, silenciosa e inmensamente asfixiante, en la sombría y gigantesca mansión de la familia Rodríguez, una sombra fina, elegante y temblorosa, se deslizaba por los oscuros y fríos pasillos de mármol como un alma en pena buscando su redención divina. Georgina, la esposa sumisa, callada y eternamente aterrorizada, había sido una testigo invisible, paralizada y horrorizada del brutal, salvaje y dantesco ataque físico de Gustavo contra su propio hijo, Luis Ernesto. Ver la sangre de su amado hijo derramada sobre el suelo por la monstruosa y despiadada mano del hombre con el que había compartido su lecho durante décadas, fracturó de forma violenta, definitiva e irreversible las pesadas y oxidadas cadenas de su cobardía histórica. Un terror visceral, agudo y asfixiante se transformó mágicamente en un valor suicida, oscuro y verdaderamente colosal, aprovechando que el sádico patriarca, embriagado por su falsa sensación de victoria absoluta y el fuerte alcohol, había caído en un profundo, pesado y perturbador sueño en su alcoba. Georgina se adentró en el lúgubre, silencioso y prohibido despacho de caoba. Con las manos sudorosas, la respiración entrecortada y el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, apartó un antiguo cuadro y se enfrentó a la pesada, sólida e impenetrable caja fuerte empotrada en la pared. Con una precisión febril, agónica y desesperada, introdujo la secreta combinación numérica que el tirano creía oculta para siempre. El seco,
metálico y pesado clic de la cerradura abriéndose resonó en el abismal silencio de la mansión como el ensordecedor disparo de un cañón de justicia divina. En el oscuro y frío interior de aquella bóveda de acero, reposaban las gruesas y fétidas carpetas negras, los oscuros, sucios, infames y altamente clasificados secretos financieros del imperio. Allí estaban los registros irrefutables de lavado de dinero, los millonarios sobornos firmados a altos magistrados corruptos de la capital, las órdenes de expropiación ilegales de tierras campesinas y, lo más aterrador, la bitácora de pagos ensangrentados a despiadados asesinos a sueldo. Georgina, llorando gruesas, amargas y ardientes lágrimas de puro pánico y asco repulsivo, extrajo los letales documentos, escondiéndolos torpemente bajo su fino y oscuro abrigo de seda. Sabía con una certeza aplastante, escalofriante y absoluta que, si Gustavo despertaba en ese preciso y fatal milisegundo, la asesinaría allí mismo de la forma más cruel, lenta y espantosa imaginable. Pero el fuego de la protección maternal por Luis Ernesto era infinitamente superior a cualquier miedo a la muerte terrenal. La densa, espectral y verdaderamente sepulcral niebla de la madrugada devoraba los sinuosos, oscuros y traicioneros caminos de terracería del valle mientras Georgina conducía su lujoso vehículo a una velocidad irracional, frenética y casi suicida. Huía de su propio infierno matrimonial como si el mismísimo demonio estuviera persiguiendo la cajuela de su auto. Cada sombra proyectada por los inmensos árboles le parecía la letal y sádica silueta de Brian, acechándola para degollarla. Cuando finalmente, a través de la bruma, los imponentes, majestuosos y centenarios muros de la inquebrantable Hacienda Cruz se alzaron frente a sus aterrorizados y llorosos ojos, Georgina sintió que cruzaba las pesadas puertas del purgatorio para suplicar clemencia. Al descender del vehículo y enfrentarse a los desconfiados peones armados que custodiaban la propiedad, la elegante dama de la alta sociedad, ahora despeinada, pálida, temblorosa y completamente desolada, exigió a gritos desgarradores, agónicos y bañados en lágrimas ver a la dueña y señora del lugar, sabiendo con inmensa fe que en esa desesperada, inaudita y colosal reunión residía la única, frágil y última esperanza de salvación para el alma de su hijo y la libertad del inocente ingeniero. El choque visual, magnético, abismal y verdaderamente electrizante entre estas dos formidables, poderosas y atormentadas mujeres en el majestuoso, frío y penumbroso salón principal de la Hacienda Cruz fue digno de la más colosal, desgarradora y épica tragedia griega. Bárbara Cruz, envuelta en su imponente e indestructible aura de leona herida, implacable, majestuosa e invencible, clavó sus grandes, oscuros y fieros ojos en la temblorosa, arruinada y derrotada esposa de su peor y más sanguinario enemigo mortal. El tenso, pesado, tóxico y asfixiante silencio que se formó entre ambas era tan espeso, oscuro y letal, que podía cortarse con la hoja de un cuchillo oxidado, sin pronunciar una sola, inútil, vana o cobarde palabra de justificación por las afrentas del pasado. Georgina cayó pesadamente de rodillas sobre la fría y antigua piedra colonial, extendiendo con sus manos temblorosas, pálidas y heladas las fétidas carpetas incriminatorias hacia la joven matriarca embarazada. «Destrúyelo, Bárbara», suplicó Georgina con una voz ronca, ahogada, gutural y profundamente quebrada por largas y agónicas décadas de humillaciones asquerosas, maltratos psicológicos y un miedo asfixiante. «Aquí tienes su alma podrida, su dinero ensangrentado, la lista de los malditos jueces que compró y las muertes inocentes que ordenó. Salva a tu marido de las rejas, salva al hijo que llevas en tu vientre y aniquila a Gustavo Rodríguez para siempre, hasta que no quede de él más que polvo y miseria por toda la maldita eternidad». Bárbara, con una frialdad verdaderamente matemática, calculadora, letal y escalofriante, tomó los pesados documentos en sus manos. Al hojear rápida y febrilmente los infames e innegables papeles que probaban la monstruosa, inmensa y letal corrupción del magnate, una sonrisa oscura, vindicativa, fiera y sumamente peligrosa, se dibujó en su hermoso rostro palidecido por el insomnio. El dolor y la confusión habían desaparecido por completo. Ahora solo quedaba la sed insaciable de justicia. El pacto de sangre, silencio, sororidad y destrucción absoluta entre las dos reinas absolutas del Valle Cañero había sido sellado irremediable y eternamente en las sombras de la madrugada. La caída del emperador ya no era una mera posibilidad, sino una profecía ineludible. En ese preciso, exacto,
monumental y milagroso instante de revelación y empoderamiento. Las inmensas y pesadas puertas dobles del salón principal se abrieron con un estruendo repentino, violento y colosal, dando paso a la arrolladora, ágil e imparable presencia de la brillante investigadora Luna, acompañada de cerca por el exhausto, sucio, pero inmensamente esperanzado David. Irrumpiendo con la fuerza destructiva e imparable de un huracán vengativo, Luna no perdió ni un solo, valioso, ínfimo y miserable segundo en protocolos absurdos o falsas cortesías de la alta sociedad. Caminó directamente, con pasos firmes y resonantes, hacia la enorme y pesada mesa de roble central y, bajo la atónita, asombrada, muda e incrédula mirada de los millonarios y experimentados asesores legales de Bárbara que habían llegado de urgencia, depositó con sumo, delicado y reverencial cuidado el pequeño frasco de cristal esterilizado que contenía la minúscula, insignificante pero absolutamente letal costra de lodo rojo y ceniza de caña. Con una voz firme, gélida, cortante, matemática y absolutamente desprovista de cualquier emoción o compasión humana, Luna expuso su brillante, magistral, impecable e irrefutable deducción forense. Explicó con una precisión quirúrgica, científica y abrumadora cómo esa estúpida, minúscula y aparentemente irrelevante partícula geológica, proveniente única, exclusiva, aislada e inconfundiblemente de las tóxicas ruinas de la azucarera huasteca, demostraba sin el más mínimo, miserable e ínfimo margen de duda que el cadáver del infame y sanguinario Trenza había sido ejecutado a kilómetros de distancia y plantado de forma burda, ridícula, cobarde y asquerosa en la inmaculada casa del ingeniero para incriminarlo de la manera más vil. La prueba era tan sólida, contundente, indestructible y apoteósica que los curtidos abogados de la hacienda palidecieron y enmudecieron por completo ante la inigualable genialidad de la enigmática mujer. La trampa mortal de Gustavo había sido desactivada y convertida en la soga que estrangularía su propio cuello. El oscuro, frío, tortuoso y asfixiante manto de la noche de terror comenzó finalmente a ceder, a romperse, a desangrarse y a desvanecerse ante los primeros, pálidos y purificadores rayos de un amanecer que se perfilaba rojo, fiero, épico y verdaderamente vengativo sobre los inmensos, verdes y fértiles campos de San Luis. Bárbara Cruz, armada ahora con la letal, divina e indestructible prueba científica obtenida milagrosamente por Luna, y poseedora absoluta e indiscutible de los oscuros, sucios y confidenciales secretos financieros entregados por la traición suicida y redentora de Georgina, se transformó frente a los ojos maravillados de todos los presentes en una verdadera fuerza de la naturaleza, una deidad vengadora, implacable e imparable. Ya no había espacio en su ágil mente, en su destrozado corazón o en su guerrera alma para el dolor terrenal, el miedo asfixiante, la duda venenosa o las estúpidas lágrimas de debilidad. Con una voz que resonó como un trueno de mando, ordenó preparar de inmediato la inmensa flota de vehículos blindados de la hacienda. Vestida de un luto impecable, majestuoso, sombrío y aterrador, con el mentón altivamente en alto, la mirada ardiendo con un fuego volcánico que prometía consumir el mundo, y llevando en su sagrado vientre al milagroso heredero de su dinastía, la indomable patrona cruzó las pesadas puertas de su amado hogar. Estaba plenamente dispuesta y decidida a irrumpir con fuerza letal en la comandancia de Policía Central y arrancar a su esposo de las sucias garras de la injusticia. La hora de la clemencia, del diálogo cobarde, de las concesiones y de la sumisión había terminado para siempre. La guerra civil, legal, frontal, despiadada y sangrienta contra el asqueroso, corrupto, putrefacto y moribundo imperio del tirano Gustavo Rodríguez había comenzado oficialmente, y el valle de San Luis entero temblaría, se arrodillaría y se resquebrajaría hasta sus cimientos más profundos al escuchar, por fin, el ensordecedor e indomable rugido de la leona desatada. El brillante, cegador, majestuoso y purificador sol de la mañana comenzaba a alzarse lentamente sobre el vasto, verde y fértil valle cañero de San Luis, dispersando con su ardiente y dorada luz de justicia divina las últimas, frías, tóxicas y asfixiantes sombras de la noche más larga, cruel, agónica y sangrienta que la oscura historia de la región jamás hubiera presenciado. El ensordecedor, potente, rítmico y verdaderamente amenazador rugido de una colosal e interminable caravana de pesados vehículos blindados de lujo, todos luciendo el orgulloso, antiguo, inquebrantable e intocable escudo familiar de la Hacienda Cruz, hizo temblar literalmente los viejos,
sucios y agrietados cimientos de concreto de la Comandancia de Policía Central. Como una verdadera, fiera, despótica e invencible emperatriz de la guerra regresando victoriosa de las cenizas humeantes del inframundo para reclamar su trono sagrado, Bárbara Cruz descendió del vehículo principal. Su presencia era magnética, arrolladora, divina y sumamente aterradora para cualquier alma corrupta. Vestida con una elegancia sombría, implacable y monumental, flanqueada por un ejército impenetrable de los abogados penalistas más temidos, costosos y agresivos de toda la capital del país, y escoltada celosamente por la brillante, fría y calculadora investigadora Luna y el leal David, la joven matriarca embarazada cruzó las pesadas y sucias puertas de cristal del recinto policial con una fuerza huracanada que paralizó, congeló y dejó sin aliento a todos y cada uno de los corruptos, mediocres y comprados oficiales allí presentes. El denso, viciado, fétido y repulsivo aire de la estación de policía se cortó de tajo, de manera abrupta, violenta y absoluta, cuando Bárbara, con pasos firmes, altivos y resonantes que hacían eco en las paredes como letales martillazos de justicia divina, se plantó con una autoridad despótica, fiera e inquebrantable frente al sucio escritorio del obeso, cínico y asquerosamente sobornado comandante en jefe, el miserable oficial, que apenas unas agónicas horas antes se burlaba sádica, cobarde y cruelmente del injusto encierro de Renato, palideció de forma dramática, mortal y verdaderamente patética al verse acorralado, disminuido y aplastado por el aura letal, volcánica y destructiva de la indomable leona herida. Antes de que el corrupto policía pudiera siquiera balbucear, articular o escupir una sola, estúpida, temblorosa e inútil excusa legal o falsa amenaza, la imponente e inescrutable investigadora Luna dio un paso al frente con la gracia letal, milimétrica y fría de un verdugo profesional, a punto de soltar la guillotina. Con un movimiento rápido, calculado y sumamente teatral, Luna arrojó sobre el desordenado escritorio el minúsculo pero colosalmente destructivo frasco de cristal esterilizado que contenía la letal prueba forense, la partícula irrefutable de lodo rojo y ceniza de caña. Con una voz gélida, cortante, matemática y desprovista de cualquier mínima compasión terrenal, la brillante mujer expuso de manera pública, humillante y científicamente irrefutable como esa simple costra geológica destrozaba por completo, aniquilaba de raíz y pulverizaba sin piedad el asqueroso montaje criminal orquestado por el magnate Gustavo Rodríguez, demostrando que el cadáver del infame Trenza había sido vil, torpe y cobardemente plantado en la residencia tirado. Pero el golpe de gracia, el verdadero, apocalíptico y devastador cataclismo judicial que terminaría por hundir para siempre en el fango el corrupto, putrefacto y moribundo imperio del Valle, aún estaba por desatarse en todo su esplendor. Justo en ese tenso, agónico y monumental milisegundo de pura parálisis institucional y terror policial, las puertas del recinto se abrieron violentamente una vez más para dar paso a la firme, honesta, insobornable e impecable figura del inspector Ocampo, acompañado por un fuertemente armado, disciplinado e implacable contingente de agentes federales de élite, incorruptibles y traídos directamente desde la lejana capital a petición urgente de los millonarios abogados de la Hacienda. Bárbara, con una sonrisa oscura, vindicativa, fiera y cargada de una satisfacción verdaderamente celestial y absoluta, le entregó en sus propias e incorruptibles manos al inspector Ocampo las pesadas, letales e incendiarias carpetas financieras que la desesperada y traicionera Georgina le había proporcionado en la madrugada. Las irrefutables, detalladas y asquerosas pruebas documentales de sobornos a magistrados, lavado de inmensas fortunas ensangrentadas, nexos con el crimen organizado y órdenes de asesinato directo, todas firmadas, selladas y rubricadas por el mismísimo Gustavo Rodríguez, salieron finalmente, implacablemente y para siempre a la luz pública. El inspector Ocampo, al revisar velozmente la magnitud dantesca, monstruosa, asfixiante y criminal de aquellos documentos, emitió de forma inmediata, tajante, sonora y sin ningún tipo de titubeo las órdenes de aprehensión federales de máxima seguridad contra el comandante corrupto, los oficiales comprados, el escurridizo y letal sicario Brian y, sobre todo, contra el sádico, monstruoso y hasta entonces intocable tirano del Valle Cañero, Gustavo Rodríguez, el agónico, metálico,
pesado y chirriante rechinar de la vieja y oxidada puerta de hierro del lúgubre calabozo abriéndose de par en par resonó en los pasillos de concreto como la melodía más hermosa, pura, sublime y angelical jamás compuesta en la historia del universo entero. Renato Tirado, el valeroso, honorable, golpeado pero espiritualmente invencible, inquebrantable y estoico ingeniero, emergió lentamente de la asfixiante, fría y fétida oscuridad de su inmerecida prisión. Su apuesto y varonil rostro, aunque marcado dolorosamente por el cansancio físico extremo y la brutal tortura psicológica de la noche más larga, oscura y agonizante de su vida terrenal, se iluminó instantáneamente con un brillo celestial, cálido, ciego y absolutamente maravilloso al encontrarse de frente con la inmensa, fiera, hermosa e inquebrantable figura de su adorada, heroica y salvadora esposa. El choque emocional, el colosal, desesperado, fiero y verdaderamente épico encuentro físico entre estas dos almas gemelas forjadas en el dolor supremo y el amor verdadero fue un espectáculo deslumbrante que hizo derramar lágrimas silenciosas incluso a los curtidos federales. Renato y Bárbara se fundieron en un abrazo inmensamente apretado, profundo, asfixiante, desgarrador y eterno, aferrándose el uno al otro con una fuerza sobrehumana, como si fueran los únicos, verdaderos y últimos sobrevivientes de un apocalipsis terrenal. En medio de un torrente incontrolable, caótico, hermoso y purificador de lágrimas calientes, besos desesperadamente apasionados y susurros de amor ahogados por el llanto, Renato bajó la mirada y posó sus fuertes, temblorosas y protectoras manos sobre el sagrado vientre de su amada esposa, sintiendo en lo más profundo, puro y recóndito de su destrozada pero ahora restaurada alma el milagroso, divino e invencible latido de la nueva vida que crecía mágicamente en su interior, jurando frente al cielo, ante Dios y ante todos los presentes que jamás, por toda la maldita eternidad, ninguna sombra de maldad volvería a atreverse a oscurecer la infinita e inmaculada felicidad de su renacida familia. Simultánea, trágica, poética e inmensamente satisfactoria para la inexorable y divina balanza del karma universal, a varios y lejanos kilómetros de allí, en la opulenta, silenciosa y ahora sombría, gélida y fantasmal mansión de los Rodríguez, el infierno personal, absoluto y definitivo de Gustavo se desataba con una furia apocalíptica. El sádico, soberbio y monstruoso magnate, que apenas comenzaba a despertar de su asqueroso, alcohólico y falso sueño de triunfo absoluto, fue brutal, sorpresiva y violentamente sometido, golpeado, humillado y arrastrado fuera de su propia e intocable cama de seda francesa por el letal, rápido e implacable comando de fuerzas federales de asalto, mientras era sacado a rastras por los pasillos de mármol, escupiendo, maldiciendo y gritando amenazas inútiles, patéticas, cobardes y vacías hacia un imperio de terror que ya se había desvanecido y desintegrado como polvo en el viento helado. Gustavo logró cruzar una última, fugaz, dolorosa y devastadora mirada con las dos únicas personas que compartían su sangre. Luis Ernesto y Georgina se encontraban de pie en la cima de la gran escalera principal, ambos con una expresión de inmensa, profunda, gélida, inquebrantable y absoluta liberación espiritual en sus rostros. Lo observaron caer a los más oscuros y asfixiantes abismos de la justicia terrenal sin derramar ni una sola, miserable y patética lágrima de lástima o compasión, sellando así, en un silencio sepulcral, el fin definitivo, humillante y total de su cruel y sanguinaria dictadura, con el sádico, manipulador y monstruoso Gustavo Rodríguez finalmente, irremediablemente y para siempre encerrado tras los gruesos, oscuros, fríos e impenetrables barrotes de acero de una lúgubre prisión federal de máxima seguridad, enfrentando múltiples, aplastantes e irrefutables condenas perpetuas por sus incalculables atrocidades, y con la valiente, herida y profundamente arrepentida Paloma recuperándose de manera milagrosa y satisfactoria en el hospital, perdonada, sanada y cobijada bajo el amor incondicional y redentor de su hija. La inmensa, tormentosa, negra y sangrienta tempestad que había azotado, ahogado y aterrorizado a San Luis se disipó y desapareció para toda la eternidad. La majestuosa, próspera y resplandeciente Hacienda Cruz floreció con una fuerza, una luz y un verdor jamás antes vistos bajo la sabia, justa, inquebrantable y amorosa dirección conjunta de la fiera Bárbara y el honorable Renato, unidos por un amor inquebrantable, puro, supremo y a prueba de fuego, traiciones, chantajes,
balas asesinas y veneno mortal, los jóvenes esposos se erigieron como el nuevo, invencible, próspero y eterno símbolo de la luz, la justicia absoluta, la esperanza y la redención en el Valle Cañero, demostrando al mundo entero y a los cielos estrellados que no existe maldad, conspiración, oscuridad o calabozo terrenal lo suficientemente profundo, maquiavélico o letal como para lograr apagar, destruir, fracturar o doblegar la inmensa, divina, indomable y milagrosa fuerza protectora del amor verdadero.